Muy buen día, gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. Los que no me conocen, yo soy Nayeli o Nana, todos me conocen como Nana. El día de hoy los saludo desde la fortaleza de Agra y les voy a dar un tour completo por esta fortaleza, que es una belleza y aparte tiene vista directa al Taj Mahal. Así que espero que disfruten mucho conmigo y les voy a estar mostrando absolutamente todo lo que encuentre en este lugar tan misterioso. No se les olvide dejarme su like y si no se han suscrito, háganlo, me ayuda mucho con eso y vamos a comenzar el vlog de hoy. En esta parte de la fortaleza, aquí lo llenaban de agua y ponían cocodrilos, ¿no? Todo esto lo llenaban de cocodrilos para que las personas que venían a atacar las fortalezas no pudieran brincar. Y del otro lado, donde no hay como esta parte de agua, que tenían como terreno, ponían los tigres. Había tigres y leones. Qué interesante, ¿no? Esta es la entrada de la fortaleza de Agra, gente bonita. Ya vamos entrando a la fortaleza. Esta es la fortaleza de Agra. Vamos a comenzar la caminada. Les voy a ir contando, bueno, contándolo porque no me sé la historia, pero lo que vaya viendo pues les voy platicando. Les da una ardillita, miren los cañones. Vamos a entrar. Son todas las cosas prohibidas aquí adentro, es igual que el Taj Mahal, las mismas cosas. Esa es la fortaleza donde encarcelaron a Shah Jahan. El hijo de él lo encarceló ahí. Miren allá arriba, no sé si alcanzan a ver, hasta allá arriba hay un perico verde. O dos pericos verdes. Hay muchas palomas allá arriba también. Mira, vente. Miren. Los monumentos. Vamos caminando aquí. Mi suegra no se quería animar a subir la rampa esta porque pues, se cansa, pero le digo que es bueno para ella que haga la actividad porque el doctor le dijo que tiene que empezar a caminar más por la diabetes. Así que pues aquí la estamos apoyando, ¿no? Echándole porras para que suba. Ella va feroz con los niños, me deja sola para poderles grabar porque luego con niños y todo no puedo grabarles bien. Seguimos entrando. Vamos a subir la rampa. Lo bueno es que es rampa y no escaleras, ¿no? Porque en varias fortalezas como la de Hyderabad, por ejemplo, nos tocaron un montón de escaleras. Ahí sí no. Ahí sí mi suegra no puede ni yo tampoco. Dice Feroz que lo interesante de esta fortaleza es que fue gobernada por 4 reyes, ¿no? 4 emperadores. Shah Jahan, ¿who es? Miren qué interesante está esto, ¿eh? Jahangir's bathtub. Esas eran las tinas de baño, ¿no? Que usaban antes. Está bien grande. Son las tinas de baño. Las escaleras, ¿no? Para meterse, miren. Como una alberca, sí está bastante alto, son como 5 pies de altura. Vamos a entrar. Vamos a entrar a uno de los palacios. Vamos a ver qué hay dentro. A esta fortaleza solamente he venido una vez. Vine con mi papá ya hace 9 años. Ya hace mucho tiempo. Bueno, aquí ya huele a humedad, a pipí de murciélago. Vamos a explorar este palacio. Ven, Aira. A Aira le gustan las cosas así como embrujadas y todo como yo. Me gusta como explorar estos rincones, ¿no?
Solo que pues esto es turístico, pero a mí me gusta como explorar más lugares como abandonados. Es el palacio. Vamos a entrar. Son las fuentes, fountains. Son los cuartos. Wow, miren. Creo que esto era donde tenían. No es aquí. Ahorita les voy a decir donde tenían a la Shah Jahan puesto en la cárcel, no en prisión. Miren. Allá, ay, no sé si se ve. Seguimos explorando. No puedes entrar hacia allá. Está cerrado. No es parte del palacio ya. Vamos a ver allá si se puede subir o no. Una de las mejores vistas al Taj Mahal. Desde la fortaleza, en todas estas ventanitas se puede ver el Taj Mahal. Wow. Miren. En todas las ventanas se pueden ver, son como balcones y se puede ver el Taj Mahal. Shah Jahan, well, First is Akbar, primero fue Akbar, then Shah Jahan, luego Shah Jahan, el que construyó el Taj Mahal. it is Jahangir, Jahangir, que fue el hijo de then que Aurangzeb. construyó, y luego The last one Aurangzeb. was the Aurangzeb. Entonces cada uno construyó su palacio dentro de la fortaleza. Es lo interesante de aquí. Y por eso es tan grande, ¿no? Está muy muy bonito. Encontramos estos recovecos por aquí. Los cuartos. Wow. Me encantan todos estos lugares, ¿no? Me encantan, me encantan, me encantan. Miren. Son puros recovecos así. Con callejones. Eso no sé, ¿una ventana o qué? Eso de ahí, no sé. Miren. A ver, ¿qué es esto? Baoli. Ah, sí, esos son ¿cómo se llama? Los pozos de agua. Los pozos de agua y todo el sistema de agua de la fortaleza es de aquí. Wow, miren esto. Un palacio blanco, también es de mármol. Roshnara. Está hermoso. Estas son también las ventanas. Las ventanas así son, ¿no? Impresionante. Se alcanza a ver el Taj Mahal. Ya está el Taj Mahal. ¿Estás viendo? Me encantó este palacio blanco. Imagínate los lujos con los que vivían antes, ¿no? Los emperadores, los reyes, las esposas, las familias, ¿no? Todas las personas de la política vivían en muchos lujos. Ahora está Taj Mahal. Se llama Taj Mahal este palacio, ¿no? Palacio Taj Mahal. Aquí también hay unas fuentes. Y están los jardines aquí. Fuentes y jardines. Wow, miren.
Son los jardines, qué bonitos, ¿verdad? Están preciosos. Taj Mahal, Shish Mahal en Muntaman Burj. Fue donde estábamos ahorita. Miren los jardines. Hay muchos lugares restringidos que no pueden ir los turistas, ¿no? A mí me encantaría ver esos lugares porque son las habitaciones, hay baños también. Como conocer un poquito más, pero todo está restringido, ¿no? Es lo malo, pero bueno, hay que disfrutar de lo que está permitido ver. Y pues, miren qué bonito está el parlamento. Es un parlamento, es donde se sentaba el emperador allá arriba. Sí pueden verla, como una casita ahí. Y todos los demás pues se sentaban aquí, ¿no? Y de ahí daba los sermones. Diwan-e-Am. Parlamento, una asamblea, así es como se llama. La corte también. Estaba para todas las cosas políticas. Ahora vamos a ver aquí qué hay. Un baoli. Es un pozo. Diwan-e-Am. Es un pozo de agua. Miren. Ahí aventaban a la gente que no accedía y no se creen, no sé pues. No sé, pero bueno, uno nunca sabe. Vamos a ver un poquito más de cerca. Aquí hay una tumba, vamos a ver de quién es esta tumba. John Russell Colvin's Grave. Bueno, pues este no era de la India. Este era, creo que un británico. Porque, pues no, ese nombre no es de aquí. Bueno, pues ahí le pusieron su buena tumba. Con un montón de piedras. Miren qué bonita la piedra. Efectivamente esa tumba no es de alguien de la India, es de un británico. Me explicaba mi cuñado que, bueno, aquí en la India los británicos gobernaron durante 200 años. Así que pues se tomaron el derecho de venir a poner sus tumbas aquí también. En los palacios mughals, ¿no? Que ni al caso, yo creo que ni al caso el nombre con el palacio mughal, pero bueno, aquí está enterrado. Vamos a regresar a donde ya les había mostrado porque ahí está donde estaba la cárcel, ¿no? Del emperador. Y estamos viendo que hay pericos verdes en todos lados aquí. Y muchas ardillas. Ven, Aira. Vamos a entrar otra vez. Esta es la otra entrada, ¿no? Vamos a entrar a la otra parte, las otras hijas, ¿no? Yahara es la otra hija, Roshnara es la otra hija de Jahan. Eran los cuartos de ellas, las habitaciones. Maintenance, ¿no? Le han dado mucho mantenimiento al mármol, porque luego, obviamente con el tiempo... Muntaman Burj. Aquí me tocó venir antes de que cerraran esto y había un baño, creo que una tina, era como el jacuzzi, ¿no? Pero miren los detalles en mármol. Está hermoso, hermoso, hermoso. Todo eso es el mismo trabajo con el que se hizo el Taj Mahal, ¿no? Todas estas son piedras, todo esto es piedra natural, ¿no? Como pueden ver, el trabajo en el mármol. Y luego incrustan las piedras, ¿no? Y le dan la forma ya
Todas estas son piedras de diferentes países, diferentes piedras. Miren qué bonito está, todos los detalles. Hoy en día pueden adquirir cosas hechas con ese tipo de trabajo aquí en Agra también, en base de mármol y a base de las mismas piedras. Miren, no es pinturas, todo es piedra. Todos los detalles. Esto es mármol, mármol puro. Este es el sistema de aire acondicionado. Es un sistema de aire acondicionado. El agua bajaba por ahí, baja por acá y luego esa agua va hasta allá. Y esto se enfría, todo esto se enfría porque como está el mármol, el mármol está súper frío, entonces todo esto enfría el agua y baja, y eso ayudaba a que estos lugares se mantuvieran fríos o frescos durante el verano. Que créanme, en Agra hace mucho calor, mucho calor. Aunque estamos en enero, ya estamos sudando y no es por la caminada, está haciendo algo de calorcito el día de hoy. Vamos a ver si podemos subir para mostrarles dónde era la prisión. Vamos a subir. Si se puede. Es para bajar, Dios. ¿Serán como calabozos o qué? Para bajar, aquí para subir. Vamos a subir. No sé qué sea aquí. Bueno, me subí a otro lado que no era. A ver. Ah, la mezquita Mena Masjid. Mezquita Mena Masjid. ¿Qué está aquí? Una pequeña mezquita que fue construida totalmente de mármol blanco por el rey Mughal Shah Jahan para su uso personal. Wow, ¿qué tal? Wow. Está precioso aquí. Ok. En toda esta área estaba Shah Jahan en prisión. Vaya prisión tan lujosa, ¿verdad? Pero él estaba, me dice el señor, en la parte de abajo. Creo que la parte de abajo está cerrada. Miren, están haciendo renovaciones también a la fortaleza. Aquí están los baños. También están cerrados. Digo que tienen casi todo cerrado. Hay muchos pericos verdes aquí. Vamos a ver qué más nos encontramos antes de irnos, que ya cubrimos todo. Vamos a ver qué hay por acá. Está cerrado, miren. Es que todo esto está cerrado, pero es que esto lleva a la mezquita. Está la mezquita atrás. En los balcones. Aquí está un balcón. Casi no te caes. Pericos. A Hamza le gustan los pericos. Aquí andan los niños conmigo, no crean. Andan quietecitos el día de hoy. Por último vamos a entrar a la Masjid Nagina. Vamos a entrar. Mezquita Nagina. Miren qué bonita. Es toda la mezquita de mármol blanco. Esta sí no la había visto nunca. Primera vez que la veo. Wow, qué hermosa mezquita. Una mezquita pequeña. Aquí pueden ver las posiciones para la oración.
cada uno de estos cuadritos es para una persona, ¿no? Este es el área de las mujeres, supongo. Las mujeres siempre tienen como ese tipo de riel aquí. Mira, vamos a entrar. No traigo zapatos. En estos lugares tienes que quitarte los zapatos, ¿no? Bueno, miren. Los balcones. Wow, es que hay más cosas allá, pero no puede uno entrar. Está cerrado. Ay, está muy fresco el mármol, muy fresco. Descansé los pies, he caminado tanto el día de hoy con el Taj Mahal. Y ahora aquí, que ya tenía los pies como cansados. Y ahorita con el mármol así todo fresquito, como que me relajo. Está hermosísimo. Ojalá se sigan haciendo oraciones aquí. Y no solamente lo dejen de monumento, ¿no? ¿Qué tal les ha parecido el vlog de hoy, gente bonita? ¿Qué tal les gustó este lugar? Déjenme en los comentarios qué fue lo más bonito que les gustó. Miren estas fuentes para hacer la ablución. Aquí uno se lava los pies y todo. Aquí baja el agua. Está precioso esto. Y ojalá abrieran todo esto por completo, pero acá son áreas restringidas porque tal vez falten de restaurar, ¿no? Son lugares un poco más frágiles y por eso los cierran, ¿no? Porque los turistas también con el tiempo pues los dañan. Preciosura, me encantó. Vamos a bajar por aquí. Ya vamos de salida. Y vamos. Llegamos aquí. Llegamos aquí. Al Parlamento. Puros recovecos. Este es el trono. Este es el trono donde se sentaban, ¿no? No era como una silla. Te sientas así como en el piso, pero era elevado como un banquito. Es el trono. Y este es arriba. O sea, ese no estaba abajo originalmente. Estos van allá arriba. Y de allá arriba dan los sermones, las pláticas, la corte, ¿no? Todo lo que viene siendo. Pues les he mostrado todo lo permitido de mostrarles en la fortaleza de Agra. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? Yo estoy fascinada con cada recoveco. A mí esto me encanta. Yo creo que es una de las razones por las que estoy en India. Me encantan ese tipo de cosas. Yo me imagino que en esos tiempos cómo se vivía, ¿no? Y aparte los trabajos tan delicados de engrave de piedras, de mármol, las decoraciones tan lujosas. Todo eso me atrae mucho. Siempre lo ha hecho y todo eso que las fortalezas como las que he visitado. Ya tengo varios blogs de fortalezas. Espero que los hayan visto. Si no, les dejo algunos aquí arribita para que los puedan ver. Pero cada fortaleza es diferente. Tienen un poco de parecido, pero al fin y al cuentas son diferentes. Y eso es lo interesante. Dándole de comer a las ardillas. Me está ayudando el señor. Ya se la acabaron. Ya se la acabaron. Están aquí comiendo. Vamos a ver. A ver si viene. Vino. Miren, sí vino. Vino desde lejos a comer galletita. Qué linda. Qué linda. Ay, me encantan. Me encantan. Oh, miren. ¿Les voy a dar a los niños? Hamza, Puryohan. Pon la mano. Aquí arriba, arriba.
Ya. Miren. Miren. También fueron con Hamza. Que no la toques porque se van. No les gustan que las toquen. ¿Ya vieron? Scooby. Put it there. Put it back. Miren. Miren. Qué hermosa. ¿Cuántas memorias estamos haciendo? आपको बहुत प्यार करता पूरा आ गया mira mi suegra se detuvo a comer fruta de aquí ya picada. Ahí va comiendo. Le digo, hay una cosa que en India no deben hacer, no, nunca lo hagan, por favor, gente bonita, y es comer fruta picada. O sea, fruta que ya picaron. O sea, si quieren comer fruta, que se las piquen en el momento y se las sirvan. Nunca coman la fruta que está abierta porque les echan agua, se ve de dónde, se les paran moscas, entonces mejor evítenlo. Salido de la fortaleza y ahora sí nos vamos a ir a comer. Vamos a ver qué podemos encontrar para comer. Aquí está el bar. Diles hola. Hola. Bueno, vamos a subir ya el coche.